cuenta que las fuerzas intermoleculares son las responsables de que existan estos estados de agregación, ¿sí? Depende justamente del tipo de fuerza intermolecular que haya para saber si una sustancia la vamos a tener en estado gaseoso, líquido o gas, ¿sí? De hecho, no me acuerdo si yo a ustedes les daba el ejemplo, cuando nosotros ponemos, qué sé yo, sacamos un cubito de hielo y empieza a absorber calor del ambiente y pasa al estado líquido, lo que ocurre es que al absorber el calor se vencen las fuerzas intermoleculares y por eso pasamos del estado sólido al líquido. En el caso del agua, a temperatura ambiente es líquida, pero si yo le entrego más calor, ¿sí?, vence las fuerzas intermoleculares y pasa al estado gaseoso. En el estado sólido, líquido y gas, seguimos teniendo agua, porque cuando uno calienta no se rompe, digamos, cuando uno calienta el sistema, no se rompen los enlaces, ¿sí? Lo que ocurre es que se vencen las fuerzas intermoleculares y por eso en el sólido las moléculas están muy cerca unas de otras, en el líquido no tanto, y en el gas están bastante alejadas unas de otras, ¿sí? Bueno, eso es referido a los distintos cambios de estado. Recuerden que todos los cambios de estado son transformaciones físicas, ¿sí? Por lo que les decía recién, acá tenemos los cambios de estado de agua sólida, líquida, de líquida a gas, distintos cambios de estado, pero en todos los casos seguimos teniendo agua. Y cuando hablamos por ejemplo, si hablamos del punto de fusión, ¿sí?, es una temperatura dada en la cual ambas fases están coexistiendo, ¿sí? Si hablamos del punto de fusión, las fases que coexisten son la sólida y la líquida. Si hablamos del punto de ebullición, coexiste digamos, es la temperatura en la cual coexiste la fase líquida y la fase vapor. Cuando hablamos de calor molar, de fusión o de vaporización o de sublimación, ahí yo les muestro un delta H. Eso tiene que ver con el calor involucrado, ¿sí? Ya lo vamos a ver a esa magnitud porque es una magnitud termodinámica. Entonces, como tal, como delta H, lo vamos a ver más adelante. Pero sí que tengan en cuenta que cuando hablamos del calor molar de fusión, es la cantidad de energía que se requiere para fundir un mol del sólido. En el caso de la vaporización, ¿sí?, es la energía que se requiere para vaporizar un mol del líquido. ¿Estamos? Bien. En el caso de esta curva de calentamiento, es importante que la interpreten y que tengan en cuenta qué ocurre en los puntos en donde justamente estamos en el equilibrio o donde ocurre el cambio de estado, ¿sí? En este gráfico tenemos la temperatura en función del tiempo. Es decir que en este recorrido yo voy calentando el sistema y voy pasando por los distintos estados. Pero fíjense que cuando se calienta el sólido, acá tenemos entre el punto A y el punto B, perdón, tenemos el sólido y el líquido en equilibrio. ¿Estamos de acuerdo? Ese justamente, ahí estamos hablando de el punto de fusión. Fíjense que entre A y B no hay un aumento de temperatura, porque el calor que se le entrega al sistema es la energía que el sistema está utilizando para vencer las fuerzas intermoleculares y pasar desde el estado sólido al estado líquido. Fíjense que desde A y B no hay cambio de temperatura porque justamente coexisten las dos fases. Una vez que todo el sólido se convirtió en líquido, ahora sí el líquido comienza a aumentar su temperatura, se va calentando el líquido hasta que llegamos al punto C. Y acá va a ocurrir algo parecido. Ahora vamos a tener un cambio de fase ahora entre el líquido y el vapor y de nuevo en esos puntos no hay aumento en la temperatura del sistema, ¿sí?
Bueno, con respecto al estado gaseoso, hay ciertas características, sí, que son particulares de este estado, como es la ocupación de todo el volumen del recipiente. Los gases se pueden expandir y comprimir fácilmente, son menos densos con respecto a los líquidos y a los sólidos, y existe una difusión espontánea de un gas en otro. Ya vamos a ver que se van a mezclar en cualquier proporción, ¿sí? Con respecto a los gases ideales, vamos a hablar nosotros de gases ideales a los que consideramos perfectos y que cumplen con ciertos, digamos, con ciertos postulados, que están formados por un gran número de partículas puntuales, que el volumen de las partículas es despreciable frente al gran volumen del recipiente, porque las partículas se las verían como pequeños puntitos que están muy separados entre sí. Y estas partículas son elásticas y los choques que se van a producir entre estas partículas cumplen las leyes de un choque elástico. ¿Qué es esto? Que cuando estas partículas chocan, la energía se conserva. Es decir, que no hay pérdida de energía por calentamiento o fricción. Esto, repito, es una situación ideal, porque cuando dos moléculas chocan, habitualmente hay pérdida de energía por calentamiento y por fricción. Pero justamente cuando consideramos que los gases son ideales, consideramos que las partículas son elásticas y que los choques son elásticos y que la energía del sistema se conserva. Además, estas moléculas se van a mover libremente y en todas las direcciones. Otra de las consideraciones es que se piensa en fuerzas intermoleculares que son despreciables, ¿sí? Justamente en el estado líquido estas fuerzas son un poco más intensas, en el estado sólido son mucho más intensas, pero particularmente en el estado gaseoso se consideran que no hay fuerzas intermoleculares. Yo más bien, más que no hay, yo diría que son despreciables, es decir, que las moléculas no sienten algún tipo de atracción entre sí. Y repito, esta es una situación ideal, porque estamos hablando de gases ideales, ¿sí? Los impactos en contra de las paredes del recipiente van a ser las responsables de la presión que va a ejercer el gas, es decir, todos estos impactos de las moléculas en contra del recipiente hacen a la presión que va a ejercer este gas. Y también acá tenemos que tener en cuenta la frecuencia de estos choques y la masa que tenga el gas. Entonces, dependiendo de todo eso, vamos a poder considerar cuál es la presión que ejerce el gas. La velocidad que tengan las partículas va a estar en función de la temperatura, ¿sí? Directamente. Entonces, a medida que vaya cambiando, digamos, si uno cambia la temperatura, va a ir modificando, se van a ir modificando la velocidad que tengan las partículas. Para el caso de los gases ideales, se van a cumplir ciertas leyes, ¿sí? Que justamente se las llaman las leyes de los gases. Son distintas leyes que ya las vamos a ver. Y cuando consideramos gases ideales, ¿sí? Cumplen estas leyes. Cabe aclarar que los gases reales van a, digamos, los gases que son reales, pueden mostrar un comportamiento que va a tender al comportamiento ideal, ¿sí? Considerando ciertas condiciones de presión y de temperatura, ¿sí? Cuando estamos trabajando a bajas presiones y a altas temperaturas, se dan todas las condiciones para que los gases reales tengan un comportamiento que tiende al comportamiento ideal, ¿sí? En el otro curso me parece que me preguntaban si había un punto de cambio. No, no es que vamos a decir a partir de esta presión o a partir de esta temperatura yo tengo tal comportamiento. No, esto es más bien algo teórico, ¿sí? A bajas presiones y a altas temperaturas
se logran que se cumplan los postulados que acabamos de mencionar, que las moléculas no sientan atracción entre sí, que los choques sean elásticos, que las partículas estén lo más alejadas unas de otras. Bueno, todas esas condiciones se cumplen de alguna manera cuando estamos en condiciones de presiones bajas y temperaturas altas. Entonces ahí los gases reales van a tener o tienden a mostrar un comportamiento ideal. ¿Qué variables vamos a analizar para el estado gaseoso? Vamos a analizar la cantidad de sustancia, vamos a mirar el número de moles, el volumen, la presión y la temperatura, ¿sí? Ya vamos a ver que vamos a trabajar con una ecuación de los gases ideales y por eso es importante que tengamos en cuenta las unidades. Ya cuando veamos la ecuación se los voy a mostrar. Bueno, simplemente cómo se mide la presión de un gas con un barómetro que va a ir midiendo la altura, digamos, de la columna, ¿sí? En comparación, digamos, que va a comparar la presión externa, ¿sí? Y la presión que ejerce el gas. Vamos a ver las distintas leyes. La primera ley es la ley de Boyle y representa la relación entre la presión y el volumen. Tengan en cuenta que presión, volumen y temperatura son las tres variables que vamos a analizar en estas primeras leyes. El número de moles siempre se va a mantener constante, ¿sí? ¿Qué va a suceder a temperatura constante? Sí, Adam, no sé a qué te referís, pero si te estás refiriendo a las isotermas, a esos tipos de gráficos, sí los vamos a ver. Sí, en los diagramas, en los dibujos, a los gráficos, perdón, de presión, volumen, a temperatura constante, sí. ¿Qué ocurre a temperatura constante? A ver, esto es lo que analiza esta ley. ¿Qué pasa cuando la temperatura es constante? ¿Cómo se relaciona el volumen con la presión? Lo que ocurre es que son inversamente proporcionales. Y ahí está en el ejemplo. Cuando se aumenta, digamos, al haber un aumento en la presión, disminuye el volumen o viceversa. ¿Estamos? Y la constante va a estar dada por esta expresión. La presión por el volumen me va a dar siempre un valor constante. Entonces, cuando uno aumenta, el otro tiene que disminuir. De esta manera, uno con esta ecuación puede calcular ciertos cambios en el sistema. Si el cambio se da, tengan en cuenta que se tiene que dar a temperatura constante. Entonces, a temperatura constante, yo puedo calcular P1 por V1, estoy refiriendo a la presión y el volumen de la primera situación, siempre va a ser igual a P2 por V2, que van a ser la presión y el volumen de la segunda situación, ¿sí? Y de esta manera podemos graficar las isotermas, en donde el gráfico es de, digamos, de presión en función del volumen, y en todo este gráfico, sobre el gráfico, se mantiene la temperatura constante. Y por eso, digamos, el gráfico es de una isoterma. Con respecto a la ley de Gay-Lussac, analiza la relación entre la presión y la temperatura, y ahora lo que se mantiene constante es el volumen, ¿sí? En este caso, la presión va a ser directamente proporcional a la temperatura del gas. Es decir, que a medida que entregamos mayor calor, a medida que aumenta la temperatura, va a aumentar, ¿sí? Va a aumentar la presión del gas, lo cual es lógico porque al aumentar la temperatura le estamos entregando, ¿sí? Estamos entregando más energía a las moléculas, entonces se van a mover más y van a ejercer más presión, ¿sí? Esto es considerando un volumen constante, y como ahora son directamente proporcionales, yo puedo relacionar como P1 sobre T1 igual a P2 sobre T2.
Entonces ahora se ve que cuando uno aumenta, el otro tiene que aumentar, ¿sí? Y también se puede analizar a partir de un gráfico que se llama isocora, cuando graficamos la presión en función de la temperatura. Con respecto a la ley de Charles, en este caso se relaciona la temperatura y el volumen y se mantiene la presión constante. Y estas magnitudes también son directamente proporcionales, ¿sí? Para mantener la misma presión, al aumentar la temperatura, va a tener que aumentar el volumen, ¿sí? Bueno, se relaciona con esta ecuación, ¿sí? Siempre tengan en cuenta qué sucede con estas tres variables, ¿sí? En estos tres casos, ¿sí? En estas tres primeras leyes, una de esas tres variables, estoy hablando de presión, temperatura y volumen, se mantiene constante, pero en todos los casos el número de moles también se mantiene constante, ¿sí? En este caso se puede analizar con un gráfico que se denomina isobara, cuando graficamos el volumen en función de la temperatura, ¿sí? Profe, estas son, la temperatura y el volumen son proporcional, son directamente proporcional. ¿Cómo? Que si en este caso la temperatura y el volumen son, ahí está, ahí dice, son directamente proporcionales. Proporcionales. Sí, sí, si no, no podrías expresar esta ecuación, ¿sí? Digamos, siempre que la presión, ahora en este caso la presión se mantiene constante, y cuando la presión se mantiene constante, sí, ahora el volumen y la temperatura son directamente proporcionales. Sí, estamos. Y en todos los casos el número de moles se mantenía constante. Acá aparece la ley de Avogadro. Acá sí vamos a mirar la relación entre la cantidad del gas que tenemos y el volumen que ocupa. En este caso, ¿sí? La temperatura y la presión se mantienen constantes. Entonces ahora vamos a mirar qué pasa con el número de moles y el volumen, ¿sí? Y siempre que la temperatura y la presión se mantengan constantes, ¿sí? Cuando aumente el número de moles, va a aumentar el volumen. ¿Estamos de acuerdo? Acá hay una relación importante y es qué es lo que ocurre en condiciones normales de presión y temperatura. ¿Qué son condiciones normales de presión y temperatura? Una atmósfera y 273 Kelvin, ¿sí? No es a temperatura ambiente. Esas son otras condiciones. Condiciones normales de presión y temperatura es una atmósfera y 273 Kelvin o 0 grados centígrados. Pero lo vamos a trabajar en Kelvin. Bajo esas condiciones, un mol de gas ocupa un volumen de 22,4 litros. Esto no es válido a cualquier temperatura. Si la presión o la temperatura cambian, ¿sí?, su valor y salimos de una atmósfera o 273 Kelvin, esto ya no es válido. ¿Yo puedo hacer la relación entre los moles de un gas y el volumen que ocupa? Sí, pero me voy a tener que ir a la ecuación de los gases y calcular esa relación. Yo sé que un mol de gas son 22,4 litros solo en condiciones normales de presión y temperatura, ¿sí? Y acá aparece una ley combinada, ¿sí?, que nos muestra la relación entre la presión, el volumen y la temperatura, ¿sí?, que de alguna manera resume las leyes anteriores, ¿sí? Y acá podemos ver cómo se relaciona la presión con el volumen, la presión con la temperatura y demás. Y esta es la ecuación de los gases ideales, ¿sí? ¿Qué nos dice esta ecuación? P por B es igual a N por R por T. Acá tenemos presión, volumen, el número de moles, la temperatura, y R es una constante. R es una constante que la vamos a ver digamos, en distintas ocasiones, ¿sí? La vamos a usar mucho esta constante, pero tienen que prestar atención a las unidades que tiene esta constante.
Para gases ideales vamos a usar este R que tiene unidades de atmósferas, digamos de presión, de volumen, de número de moles y de temperatura. ¿Estamos? Préstenle atención a las unidades, porque después no le prestan atención y terminan poniendo en esta ecuación un R con unidades de Joule, que no tiene nada que ver porque esta es una unidad de energía. Entonces, fíjense que si en este caso estamos hablando de gases, vamos a tener en cuenta la presión, el volumen, la temperatura, entonces este es el R que tienen que usar, ¿sí? Repito, esta constante la vamos a usar después, la vamos a ver en electroquímica, la vamos a ver en distintos cálculos, cuando calculemos energías y demás, la vemos, ¿sí? Con otras unidades. En este caso, tenemos que usar este 0,0821, 0,082. L es litro. Ahora les digo, estos son atmósferas, es la unidad de presión, esto es litro, que es unidad de volumen, mol y Kelvin, que es la unidad de temperatura. Entonces, con estas unidades vamos a tener que trabajar en esta ecuación. ¿Por qué? Porque R está en atmósferas, litro sobre mol por Kelvin. Entonces, la presión la vamos a tener que, en esta ecuación, usar sí o sí en atmósferas. El volumen sí o sí en litros, el número de moles y la temperatura sí o sí en Kelvin. ¿Estamos? Y en general yo les recomendaría que cuando trabajen, en los otros casos por ahí hay algunas, digamos, cuando aplicamos la ley de Boyle o de Charles, en fin, podemos cambiar las unidades, pero yo les recomendaría, sobre todo con el tema de la temperatura, ¿sí? Por cómo se dan las relaciones, que trabajen siempre en Kelvin, ¿sí? Y en general trabajen siempre en atmósfera, litro, mol y Kelvin, en estas unidades, ¿sí? Bueno, también se puede trabajar con la masa molar y la densidad de un gas, dependiendo qué dato tengamos. Y acá tenemos podemos hacer estos reemplazos en las ecuaciones. En el caso de la masa molar, nosotros podemos ver al número de moles, ¿sí? Como la masa del gas dividido en la masa molar. Si yo hago masa del gas dividido en masa molar, obtengo el número de moles. Entonces, se puede reemplazar en esta ecuación, se puede reemplazar el N por la masa dividido el peso molar, y de ahí es que muchas veces uno teniendo la masa del gas y las otras variables, por supuesto, puedo calcular el peso molar que tenía el gas, ¿sí? Para el caso de la densidad, pasa algo parecido, ¿sí? En el caso de la densidad es masa sobre volumen. Entonces, a partir de esta relación, ¿sí? Si yo despejo, o sea, el volumen lo paso dividiendo para este lado, ahora la masa dividido el volumen lo puedo reemplazar por la densidad. Entonces me va a quedar que la densidad es igual a la presión por el peso molar dividido RT. Entonces, de esta manera yo puedo relacionar también la densidad del gas, considerando siempre que la densidad es masa sobre volumen. Entonces lo reemplazan a partir de acá, ¿sí? Bueno, a partir de esta relación, fíjense que la densidad es inversamente proporcional a la temperatura. Entonces, estos globos aerostáticos funcionan de esta manera. Al calentar, digamos, cuando se calienta el aire, la densidad se hace menor y eso hace que el globo se eleve, ¿sí? Ese, digamos, es el principio de funcionamiento. Bueno, ese era un resumen, digamos, de las leyes. Y vamos a ver la teoría cinético-molecular, que tiene ciertos postulados, ¿sí? Vamos a hablar de la teoría cinético-molecular de los gases. Varias de estas cuestiones ya se las he comentado. Fundamentalmente que el gas, digamos, estos postulados consideran que el gas está compuesto por moléculas que están muy separadas, ¿sí? Y están mucho más separadas una de otra que la propia dimensión que tiene la molécula. Me explico, es decir, que las partículas son pequeñas y están muy separadas unas de otras.
por eso se pueden considerar como puntos, ¿sí? Y que tienen, a ver, tienen masa, porque las moléculas tienen masa, pero tienen un volumen despreciable frente a todo el volumen, ¿sí?, vacío que hay entre, digamos, entre molécula y molécula. Estas moléculas siempre van a estar en movimiento, ¿sí?, en todas las direcciones, van a chocar con el recipiente, estas colisiones son elásticas, esto ya lo habíamos mencionado, y justamente como las colisiones son elásticas, no se pierde energía en las colisiones, la energía cinética de las moléculas va a permanecer constante, justamente porque no se pierde energía cuando hay choques. Entre las moléculas no hay ningún tipo de fuerzas atractivas o repulsivas, ¿sí? Es como que no hay ningún tipo de interacción entre una molécula y la molécula vecina. La energía cinética en promedio que van a tener las moléculas, digamos, permanece constante, ¿sí?, salvo que cambie la temperatura. Por lo que decíamos recién, porque los choques son elásticos, no hay pérdida de energía. Pero sí, si hay un cambio en la temperatura del sistema, va a haber un cambio en la energía cinética que tengan las moléculas. Esta energía cinética es proporcional a la temperatura. Y todos los gases se van a comportar de la misma manera, es decir, que dos gases que estén a la misma temperatura van a tener la misma energía cinética promedio. Ya habíamos hablado de que la presión está dada por los choques, digamos, de las moléculas con las paredes del recipiente, que la magnitud va a depender de la frecuencia que tengan estos choques y de la fuerza, digamos, con las que choquen las moléculas con las paredes. Y acá les muestro estos gráficos referidos a la distribución de las velocidades moleculares. En este caso tenemos, a ver, acá tenemos el número de moléculas en función de la velocidad. Todos están a la misma temperatura, pero tenemos distintos tipos de gases que tienen distintas masas. Fíjense que el helio, que es el más liviano, ¿sí?, es el que tiene una mayor velocidad promedio, mientras que el oxígeno, que es el más voluminoso, el más pesado de todos, ¿sí?, va a tener en promedio una velocidad menor. ¿Estamos? Y esto se relaciona directamente con la masa que tienen cada uno. Mientras menor sea la masa, vamos a tener más moléculas que tengan una velocidad promedio mayor, ¿sí? ¿Se entendió el grafiquito? Más o menos. A ver, ¿qué tenemos? Estamos mirando el número de moléculas que tienen una determinada velocidad. Y todos estos gráficos, digamos, me va a mostrar, en este caso, ¿por qué velocidad promedio? Porque no todas las moléculas van a tener exactamente la misma velocidad, pero de alguna manera, por ejemplo, para el helio, la mayoría de las moléculas las tenemos acá, y acá tenemos la mayor cantidad de moléculas, tienen aproximadamente esta velocidad en promedio, ¿sí? Qué sé yo, en este caso el oxígeno, tenemos que la mayoría de las moléculas tienen esta velocidad promedio. Entonces, lo que se ve es que mientras mayor es la masa del gas, menor es la velocidad promedio que tiene. Profe, Y ¿no era que dos gases a la misma temperatura tenían la misma energía cinética? sí, pero acá tenemos, sí, está bien lo que vos decís, pero acá estamos viendo qué pasa con la velocidad, cómo se mueven estas moléculas, ¿sí? Y cuando vos tengas, digamos, en este caso lo que yo estoy analizando es la velocidad que tienen estas moléculas, ¿sí? Y la velocidad va a depender de la masa que tengan estas moléculas, porque si yo tengo una molécula que es más liviana, como por ejemplo el helio, y bueno, se va a mover más rápidamente, va a tener una velocidad promedio mayor, ¿me explico?
Sí, sí. Sí, profe. ¿Sí? Profe, no entendí. O sea, en la diapositiva anterior decía eso que dijo el compañero, sobre que dos gases a la misma temperatura tenían la misma energía cinética promedio. Ahí dice, creo. Sí, sí. A ver, es que es así. La energía cinética promedio para gases diferentes va a ser igual a una Ujú. dada temperatura. Pero yo acá estoy viendo la velocidad que tienen las moléculas. Ah, bien. Me explico, lo que ustedes dicen está bien, pero en este gráfico lo que se analiza es la velocidad con la que se mueven las moléculas, ¿sí? Y cuando la molécula tenga menor masa, la velocidad va a ser mayor. ¿Me explico? Pero está bien, la energía cinética promedio para distintos gases va a ser igual a una misma temperatura. En eso estamos de acuerdo, ¿sí? Sí. Pero la velocidad va a ser mayor mientras menor sea la masa. ¿Estamos? O sea, profe, que la energía cinética corresponde al gas en general y la otra a las moléculas del gas. No, ahí no entendí la pregunta. O sea, ahí donde dice que la energía cinética promedio para gases diferentes es igual a una temperatura dada. O sea, que a todas las temperaturas los gases se mueven a la misma velocidad. Eso es así, y lo de las moléculas es con respecto a las moléculas de cada gas, digamos. No, lo que pasa es que espérate porque ahí vos me estás mezclando. No, el gráfico te muestra que si vos tenés distintos gases y los tenés a una misma temperatura, la energía cinética podrá ser la misma, pero la velocidad de cada uno cambia de acuerdo a la masa. ¿Me explicó? Sí, sí, ya entendí. ¿Se entiende? O sea, acá estamos hablando de la velocidad. Cuando vos tenés, a todos estos gases están a una misma temperatura. Entonces la energía cinética es la misma, pero la velocidad que tienen en promedio las moléculas no es la misma, porque la velocidad va a depender de la masa. ¿Estamos? ¿Sí? Sí, profe. Sí, sí. Bien. Y acá les muestro qué pasa si ahora vamos a mirar un mismo gas, ¿sí? Y ahora vamos a cambiar la temperatura, ¿sí? En este caso, sí, quizás es como más visible, más intuitivo, ¿sí? Al aumentar la temperatura, en el caso de la curva azul está a 25 grados. Y en el caso de la curva roja estamos a 1000 grados, ¿sí? Al aumentar la temperatura, ahora vamos a tener una velocidad promedio mayor, ¿sí? ¿Estamos? ¿Se O sea, entendió hasta acá? con respecto al diagrama anterior, Sí. cuando ponemos más temperatura, la velocidad va a No, aumentar. lo que pasa es que, espérate que acá me estás mezclando. Si vos me preguntás por el gráfico anterior, ahí todos están a la misma temperatura. Sí, claro, Ahí pero está. ahora, en el siguiente, Ah, entonces en este sí, yo aumento la temperatura, entonces ahí aumenta la velocidad. sí, Está, perfecto, gracias, profe. sí. Pero en este caso sí vas a tener un aumento en la energía cinética, porque se aumentó la temperatura. Claro, sí, sí. ¿Estamos? Sí. A ver, quiero aclarar esto. Al aumentar la temperatura, va a aumentar la energía cinética. ¿Estamos de acuerdo? Pero vuelvo un segundito a este gráfico. Acá todos tienen la misma energía cinética. Lo que pasa es que al oxígeno, que tiene la misma energía cinética que el helio, le cuesta más moverse, porque es más pesado. Entonces la velocidad va a ser menor. ¿Me explico? Sí, ahora quedó más claro, A profe. lo mejor ahora queda más claro.
estamos a la misma temperatura, entonces la energía cinética es la misma para todos, pero el helio con esa energía cinética se puede mover muchísimo, porque es chiquito. El oxígeno, que tiene la misma energía cinética que el helio, no se puede mover tanto, porque es más pesado. ¿Se entiende mejor la idea? Claro, profe, ahora sí. Sí, profe, sí. Entonces, estamos a la misma temperatura. La energía cinética es la misma, pero claro, el que es más livianito se va a poder mover con mayor facilidad, y cuando digo mayor facilidad, digo puede mover más rápido. Pero el oxígeno, que tiene la energía cinética, porque estamos a la misma temperatura, pero claro, al tener distinta masa, entonces la velocidad cambia, es menor, ¿sí? Esperen que alguien... Sí, a ver, Matías, lo que me preguntas a 0 Kelvin, mientras vos vayas disminuyendo la temperatura, ¿sí? Va a ir disminuyendo la energía cinética. Pensar en 0 Kelvin es como medio utópico, ¿sí? Vas a ir teniendo cada vez menos energía cinética. ¿Estamos? Menos movimiento, pero no sé si decirte a 0 Kelvin hay 0 movimiento. Me explico, porque es como una situación utópica. ¿Estamos? Bien. Bueno, dejo esta clase, les dejo de compartir esta clase y paso a compartirles la clase número 11, que continuamos con el mismo tema, ¿no? Bueno, este era como un repaso, ¿sí? de lo que vimos con respecto a las ecuaciones. Y vamos a ver la ley de Dalton referida a las presiones parciales. ¿Qué nos dice Dalton con esta ley de las presiones parciales? Nos habla qué ocurre cuando tenemos una mezcla de gases, ¿sí? Obviamente, considerando que no hay reacción entre sí, porque si hay reacción entre los gases, en realidad ya la situación es otra, ¿sí? Considerando que tenemos una mezcla de gases que no reaccionan entre sí. Entonces, lo que nos dice Dalton es que estas moléculas se van a mover como si estuvieran, digamos, de manera aislada, ¿sí? Las moléculas se van a distribuir de manera, digamos, uniforme en todo el espacio y van a ejercer la misma presión en las paredes del recipiente, digamos, que la presión que ejercerían si estuvieran solas. Es decir, como que se comportan de manera individual, ¿sí? A partir de esto surge que la presión total que va a ejercer una mezcla de gases va a ser igual a la suma de las presiones parciales. ¿Me explico? Es decir, es como que cada molécula de gas se comporta de manera independiente. Entonces, cuando yo tengo una mezcla de gases, voy a tener una presión total. ¿A qué se va a deber esa presión total? A la suma de las presiones parciales de cada uno de los gases, igual que si cada uno de los gases estuviera solo. ¿Se entiende? Bueno, Sí. acá viene la cuestión matemática. No me voy a meter demasiado, ¿sí? No me voy a poner. Pero, ¿de dónde viene esto? ¿Qué ecuaciones tenemos en cuenta? Yo por ahí, chicos, les muestro de dónde vienen las ecuaciones para que puedan analizar un poco, porque muchas veces se aprenden las ecuaciones de memoria y después ponen la ecuación y lo están calculando mal, ¿sí? ¿Qué nos dice esta ley? Bueno, es esta ecuación que tenemos acá, que la presión total va a ser igual, la presión total de una mezcla de gases, ¿no? Va a ser igual a la presión parcial de A, más la presión parcial de B, más la presión parcial de C, más la presión de todos los gases, las presiones parciales de todos los gases que estén presentes, ¿sí? Ahora, para cada presión, o sea, pensemos por ejemplo en la presión parcial de A. ¿Cómo yo podría calcular esa presión parcial de A? Me voy a la ecuación de los gases ideales. P por B es igual a N por R por T. ¿Qué es lo que tenemos acá? ¿Sí? Está despejado. Entonces, B pasó acá dividiendo, y esa X en realidad es que se está multiplicando, ¿estamos? Entonces, esto es N por R por T dividido el volumen.
De esa manera yo voy a obtener la presión parcial de A. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, profe. Lo mismo puedo hacer para la presión de B, para la presión de C, para la presión de todos los gases que estén. De esta manera puedo calcular su presión parcial. Ahora, una vez que yo tengo esta expresión para todas las presiones parciales, hago, y acá me voy acá abajo, la gran sumatoria, sumando todas las presiones. Y a partir de trabajar con todos los números de moles, porque claro, si tenemos una mezcla de gases, ¿sí? La temperatura será la misma para todos, el volumen será el mismo volumen para todos, el R es el mismo R para todos. ¿Y esto de qué va a depender? Va a terminar dependiendo del número de moles presentes de cada una de las especies, que eso sí pueden ser distintos. Porque yo en una mezcla voy a tener una mezcla, tengo un determinado volumen, una determinada temperatura, y puedo tener 2 moles de la A, 3 moles de B, 5 moles de C, lo que quieran, ¿estamos? Entonces el número de moles sí va a ser distinto para cada uno. A partir de ahí surge esta ecuación que está en verde, y que me dice que la presión parcial de cada gas va a estar dada por la presión total multiplicada por la fracción molar. Y acá en la fracción molar es donde se considera el número de moles, ¿sí? de los gases. ¿Por qué? Porque en esta fracción molar justamente se tiene en cuenta la proporción que se tiene de cada gas. Porque la fracción, ¿cómo se calcula esta fracción molar? Recuerden que si nosotros tenemos, por ejemplo, la fracción molar de A va a ser el número de moles de A dividido el número de moles totales. Y cuando digo totales, digo los de A, los de B, los de C, los de todo, ¿sí? Entonces, de alguna manera, esta fracción molar me está reflejando la proporción que tenemos de ese gas. Entonces, por eso, la presión parcial va a ser igual de un gas determinado, ¿no? De cada uno va a ser igual a su fracción molar multiplicado por la presión total, que es la presión que ejercen todos los gases. La mezcla, digamos, la presión de la mezcla. ¿Se entiende? Profe, yo no me quedó claro, o sea, ¿cómo calculamos la fracción molar? La fracción molar, suponete que vos tenés A, B y C, una mezcla del gas A, B y C, ¿sí? Y tenés, no sé, suponete que tenés un mol de A, un mol de B y un mol de C. La fracción molar de A va a ser 1, porque vos tenés un mol de A, dividido 3, porque el número de moles totales es 3. ¿Sí? Es el número de moles de ese gas dividido el número de moles totales. ¿Se entiende? Entonces, profe, la presión total va a ser la fracción, no me acuerdo el nombre ahora, dividido la presión parcial. Sí, a ver, lo despejas de acá. La presión parcial es igual a la fracción molar por la presión total. Sí, si lo pasas, pasa dividiendo, digamos, la presión parcial dividido la fracción molar te va a dar la presión total. Y yo, ¿Estamos? profe, tengo otra duda. ¿Por qué, viste, en la segunda ecuación, por qué deja como factor común la R por T por el dividido el volumen? O sea, Porque que si todos vos- van a tener el mismo temperatura y sí, volumen. sí, porque si vos tenés una mezcla de gases en un recipiente, están todos mezclados, digamos, el volumen va a ser el mismo digamos, pensé en una mezcla de gases, vos tenés un balón con gases mezclados. Bueno, si aumentas la temperatura para todos, o sea, la temperatura va a ser la misma para todos porque es una mezcla, es un mismo sistema. ¿Me explico? Entonces la temperatura y el volumen van a ser lo mismo, o sea, estarán dadas, yo la tendré que conocer a esa temperatura y a ese volumen, pero es el mismo factor para todos los gases que están adentro de la mezcla. ¿Sí? Suponete que yo agarro un balón, pongo el gas A, el gas B, el gas C. Bueno, ahora tengo ese sistema. Bueno, la temperatura va a ser la misma temperatura para todos los gases. Y el volumen también. La presión total del sistema también es la misma para todos. Pero ahí adentro hay una presión parcial que corresponde a cada uno de los gases. ¿Sí?
Profe, entonces nosotros podemos calcular la presión total solamente con la presión parcial de uno de los gases y la fracción parcial de uno de los gases Sí, por la fórmula en verde. sí. A ver, a partir de esta ecuación, con el dato que vos tengas, si vos conocés la presión, pasa que es muy raro que conozcas la presión parcial de un gas y no conoces la presión total. Pero vamos matemáticamente, sí, si vos conocés la presión parcial de un gas y conoces su fracción molar, vas a poder calcular la presión total. Bueno, gracias, profe. ¿Sí? Lo que pasa es que te repito, es como raro, porque cuando vos tenés este tipo de sistemas, generalmente lo que podés hacer es medir la presión total, no la presión que ejerce uno de los gases. Pero bueno, hipotéticamente, si vos tenés ese dato, ¿sí? Porque vos vas a tener, vos vas a tener la presión parcial y conoces cuál es la fracción, o sea, qué proporción tenés de ese gas con respecto a los otros. Entonces de ahí va a salir la presión total. Pero sí, lo podés calcular, está bien. Sí, ahí repito lo de la fracción molar. Es los moles de ese gas dividido en los moles totales. Es lo que dice acá abajo, chicos. ¿Sí? Y profe, la otra ecuación esa que está con el corchete, ¿eso es un menos o un igual? ¿Esto? No, abajo, en la de P, esa. Eso me parece... No, eso es un igual. A ver, déjame ver. Sí, porque, a ver, de acá surge, ya ahora veo de dónde viene. De acá surge la relación entre la presión parcial dividida en la presión total es igual a la relación entre los moles parciales de uno dividido en los moles totales y a partir de ahí surge la fracción molar. Y acá está cómo se calcula. Acá está cómo se calcula. ¿Sí? La fracción molar vos la podés calcular como el número de moles de una de las especies dividido el número de moles total. A la ley de Dalton, lo dije recién, no sé quién es el que me pregunta. Esto está referido a la ley de Dalton. Ese era el título, digamos, de lo que estamos viendo. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Bien. Bueno, este es un ejemplo, digamos, de aplicación, ¿sí? Cuando se recogen los gases sobre agua, se calcula, digamos, se obtiene a partir de una reacción que genera un gas, ¿sí? Se obtiene una determinada presión y uno lo que mide es esa presión total que está dada por la presión del gas más la presión de vapor de agua. Entonces ahí se ve como la presión total del sistema es la sumatoria de las presiones parciales de cada uno de estos gases, ¿sí? Pero bueno, ese es como un ejemplo. Vamos a lo que es la difusión de los gases. Cuando hablamos de difusión, sí estamos hablando de el proceso, de alguna manera, o el movimiento que tienen los gases, por el cual los gases se van a distribuir de manera uniforme en el espacio, ¿sí? Cuando hablamos de efusión, si bien son dos conceptos parecidos, pero repito, cuando hablamos de difusión es, digamos, de qué manera los gases se distribuyen de manera homogénea en todo el espacio. Cuando hablamos de fusión puntualmente, nos referimos al proceso de un gas que escapa, ¿sí?, del recipiente cuando el recipiente tiene algún orificio muy pequeño o tiene alguna fisura, ¿sí? Entonces, si bien los procesos son parecidos, no son exactamente iguales, ¿sí? Con esta ley se pueden relacionar con la ley de Graham, ¿sí? Se puede relacionar la velocidad de difusión o de efusión, ¿sí?, de un gas. Bueno, a través de esta ecuación, ¿sí? Entonces, uno puede relacionar las velocidades de dos gases porque se cumple que la relación entre la velocidad del gas A y la velocidad del gas B sigue la relación entre sus masas. ¿Estamos?
Entonces, uno en la guía me parece que tienen un ejercicio que les pregunta por las velocidades relativas de dos gases, entonces ahí tienen que relacionarlo con las masas que tienen cada uno de los gases, a partir de esta ecuación, ¿sí? Bueno, referido a la separación que van a tener los gases por fusión, fíjense cómo la velocidad, y esto se relaciona con lo que veíamos hace un ratito, ¿sí? La velocidad en general de fusión y de difusión también se relaciona con la masa que tenga, ¿sí? Las moléculas que tengan menor masa en general van a tener una mayor velocidad de difusión y de difusión, ¿sí? De alguna manera, bueno, acá particularmente habla de la difusión, entonces las moléculas que tienen mayor masa van a, digamos, se van a distribuir o van a escapar, digamos, del espacio con mayor facilidad que aquellas que tengan una masa mayor. Y con respecto a las colisiones, que también las nombramos, nosotros habíamos hablado de que la presión que ejerce un gas está dada por la frecuencia de las colisiones que digamos, la frecuencia de colisiones que tengamos. Cuando hablamos de frecuencia nos referimos a cuántas colisiones ocurren por unidad de tiempo. ¿Sí? En realidad estamos viendo el número de colisiones que tenemos por unidad de tiempo. Y ahí hablamos de una mayor o menor frecuencia de colisión. Y hay algo que se suele analizar, que es el camino libre medio o el recorrido libre medio. En realidad es analizar un poco lo mismo que hemos analizado hasta acá, pero muchas veces considerando esto del camino libre medio. ¿Qué es este camino libre medio? Es la distancia en promedio, ¿no? Siempre es una distancia promedio porque no es que vamos a reconocer, digamos, la distancia entre dos moléculas, es una distancia en promedio, ¿sí? Tiene que ver con, digamos, esta distancia que recorre una partícula entre una colisión y otra. Es decir, si miramos una partícula, choca con otra partícula, ¿qué distancia recorre sola esta partícula hasta volver a chocar con otra? ¿Se entiende el concepto del camino libre medio? ¿Lo puede volver a repetir? Es la distancia que recorre una partícula entre choque y choque. Entonces, imagínense una partícula, choca con otra partícula. A partir de ahí, tiene un determinado recorrido hasta que vuelve a chocar con otra molécula. Bueno, esa distancia que recorre entre choque y choque es el camino libre medio. Porque es el recorrido que hace la partícula antes de volver a chocar con otra partícula. Obviamente está ligada a la frecuencia de colisiones. ¿Por qué? Porque cuando tenemos baja frecuencia de colisiones, la distancia seguramente recorrida, el camino libre medio es mayor. Y porque hay un choque y esta molécula va a circular un rato largo hasta que vuelva a chocar con otra. Mientras que si la frecuencia de colisiones es alta, yo voy a tener muchos choques, entonces una partícula choca y enseguida vuelve a chocar con otra. No va a tener un camino libre medio alto. Profe, esto depende de las moléculas que estemos viendo. Si consideramos gases ideales, no tanto, o sí, porque va a depender de la velocidad. ¿Sí? En realidad, la frecuencia de colisiones va a estar dada también por la velocidad, bueno, por varios factores, ¿sí? Va a depender de la densidad que tenga el gas, ¿sí? De la temperatura, ¿sí? De la presión, va a depender digamos, de distintos factores, ¿sí? En realidad, esto no lo vamos a ver mucho nosotros, pero esta frecuencia en las colisiones tienen una incidencia cuando se estudian los fenómenos de cómo se transportan los gases, ¿sí? Entonces, fíjense que mientras menor sea la presión, lo que pasa es que, a ver, va a depender de la velocidad que tenga el gas, va a depender de la densidad del gas, va a depender de la masa que tenga el gas, va a depender de la temperatura,
Depende de distintos factores. De la presión también, mientras menor sea la presión, mayor va a ser el camino libre medio recorrido, ¿sí? Profe, Sí, entonces los gases ideales sí tienen colisiones, solo que no pierden energía en esas colisiones. sí, Ah, bien, tienen colisiones. Sí, 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 bien, hay colisiones, ¿sí? perfecto. Lo que pasa es que estas colisiones se las considera como idealmente elásticas, ¿sí? Y por eso la energía cinética que tiene un gas ideal se considera como constante, siempre y cuando no haya un cambio de temperatura. Pero en realidad eso no es tan así, porque en la realidad cuando vos ves un gas real, sí, las frecuencias no son, las colisiones no son elásticas, entonces sí, hay colisiones en un gas ideal, pero las colisiones son de tipo elástica, Perfecto. ¿sí? Bueno, me parece que hasta acá llegaba la primera parte que tenían grabada de la clase, con lo cual ya esperen que voy a poner a grabar y continuamos con la parte de los gases reales, ¿sí? Esperen que voy a hacer así. Bien, vamos a ver ahora qué pasa con los gases reales, cómo ocurre o cómo es esta desviación del comportamiento ideal, ¿sí? El comportamiento real, cuando hablamos del comportamiento real, es el verdadero, el que se observa, no queda exactamente representado por la ecuación de los gases ideales, ¿sí? Nosotros habíamos hablado que en ciertas condiciones de presión y de temperatura, un gas real se comporta como un gas ideal, ¿sí? Pero en otras situaciones tenemos un comportamiento real que no es exactamente el comportamiento ideal. ¿A qué se debe esto? Bueno, hay dos cuestiones fundamentales. Una tiene que ver con esto, con las fuerzas intermoleculares y con los volúmenes molares o, digamos, moleculares que son finitos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablábamos de los gases ideales, decíamos que se considera que no hay fuerzas intermoleculares o que son despreciables. Bueno, pero en la realidad sí hay fuerzas intermoleculares y esas van a ser las responsables del comportamiento real, ¿sí? En el caso del volumen de la molécula, nosotros hablábamos de que el volumen de la molécula era totalmente despreciable, ¿sí? Pero en la realidad hay digamos, el volumen molecular es finito y eso también va digamos, a implicar o a demostrar de alguna manera por qué aparece un comportamiento real distinto al ideal, ¿sí? Nosotros no vamos a hacer cálculos, ¿sí?, referidos a gases reales, pero sí vamos a ver algunas cuestiones que nos expliquen el comportamiento. Para los gases se define un factor de compresibilidad, ¿sí?, que se lo llama Z. Y este factor se calcula como el volumen real, ¿sí?, sobre el volumen ideal, para un determinado N a temperatura y presión constante. Cuando nosotros hablamos de un gas ideal, este Z vale 1. ¿Estamos? Porque en realidad ahí vamos a tener que el volumen, este volumen es igual al volumen ideal. Entonces, en ese caso, cuando Z vale 1, estamos hablando de un gas ideal, ¿sí? Fíjense qué es lo que ocurre. Repito, nosotros no vamos a hacer cálculos, es como un análisis cualitativo de alguna manera, ¿sí? Fíjense, acá estamos viendo el Z, ¿sí?, que se relaciona. Recuerden que el Z este es el factor que relaciona los volúmenes. Entonces, fíjense que para el gas ideal, ¿sí?, dijimos que el Z valía 1. Para los distintos gases que son reales, fíjense que a bajas presiones tienen un comportamiento, y acá aparece por qué a bajas presiones el comportamiento es ideal, porque a presiones bajas el Z vale 1 para todos los gases.
Por eso hay un comportamiento ideal en esas condiciones. Ahora, cuando empieza a aumentar la presión del sistema, fíjense que los distintos gases se alejan del comportamiento ideal. Acá este gráfico, el que está en azul, representa el gas ideal. Para el gas ideal, a cualquier presión, el Z vale siempre 1. ¿Sí? El Z está dado por estas condiciones. Entonces, para un gas que es ideal, Z vale 1 independientemente de las presiones y de las temperaturas. ¿Estamos? Z, que es este factor, vale siempre 1. Para un gas real, ¿sí?, el Z va a cambiar con la presión y la temperatura. Y siempre que este Z se acerque a 1, nos vamos a estar acercando a un comportamiento ideal, ¿sí? Fíjense qué pasa a distintas temperaturas, ¿sí? Acá tenemos el Z en función de las presiones para un mismo gas a distintas temperaturas. Fíjense que los gases reales tienden a comportarse como un gas ideal a bajas presiones y a altas temperaturas. ¿Sí? Vamos con las presiones. Es lo mismo que se veía en el gráfico anterior. Cuando yo estoy en esta zona del gráfico, todos los zetas valen 1. Entonces el comportamiento de los gases reales tiende al comportamiento ideal. Ahora, vamos a analizar qué pasa con las temperaturas. Fíjense que a 200 Kelvin, estamos hablando del mismo gas, ¿no? Acá tenemos este gráfico y la verdad es que se aleja bastante de un comportamiento ideal. A 500 también está alejado. A 1000 Kelvin es como que cada vez se va acercando al comportamiento ideal. Y mientras mayor sea la temperatura, mayor el gas real va a tender a comportarse de manera ideal. Y esto es un poco la explicación de por qué nosotros decimos que los gases reales tienden a un comportamiento ideal a bajas presiones y a altas temperaturas, ¿sí? Bueno, ¿cómo representamos el comportamiento real, de un gas? Acá aparece esta ecuación. Solamente vamos a analizar algunos parámetros, no vamos a calcular nada, es para que no se preocupen por esto. Pero fíjense que toda esta ecuación es la que nosotros deberíamos usar cuando analizamos un gas real. No vamos a hacer cálculos con gases reales. ¿Qué aparece en esta ecuación? Fíjense que acá tenemos la presión, ¿sí? Acá tenemos el volumen y acá tenemos, esto es igual a N por R por T. Fíjense dónde aparecen las principales correcciones o las principales diferencias entre la ecuación del gas ideal, que era P por B igual a N por R por T, y esta ecuación tan complicada. Acá la presión aparece corregida por este factor, que ya vamos a ver de qué se trata. Y el volumen aparece corregido por este factor. ¿Estamos? ¿A qué se deben estos factores de corrección? Vamos a analizar primero lo referido a la presión, ¿sí? Cuando una molécula se aproxima a la pared de un recipiente, existen atracciones intermoleculares que ejercen las moléculas vecinas. ¿Estamos? Recuerden que cuando nosotros pensamos en un gas ideal, decimos que no hay fuerzas intermoleculares, pero en la realidad, cuando miramos un gas real, sí hay fuerzas intermoleculares. Entonces, cuando una molécula viene dispuesta a chocar con el recipiente, vamos a la realidad. La realidad indica que hay moléculas vecinas, ¿sí?, que van a atraer, porque existen fuerzas intermoleculares atractivas. Entonces, esta molécula va a chocar con una fuerza menor.
¿Se entiende? Cuando yo pienso en un gas ideal y pienso que no hay fuerzas intermoleculares, el choque sería más intenso. Cuando paso a la situación real y ahora analizo que sí hay fuerzas intermoleculares y que sí hay moléculas que atraen a esta molécula, entonces ese choque se va a ver suavizado de alguna manera. ¿Se entiende? Por esto, el efecto global es que cuando yo tengo un gas real, la presión es menor que la que yo esperaría para un gas ideal. ¿Se entiende el concepto? Entonces, a partir de esta situación... Profe, Sí, ¿podría explicarlo de nuevo? sí. Pensemos, digamos, vamos a analizar qué pasa con la presión. Entonces voy a analizar qué pasa cuando una molécula del gas choca con la pared del recipiente. ¿Qué pasaría en la situación ideal? En la situación ideal, uno considera que no hay fuerzas intermoleculares existentes, porque ese era uno de los postulados. Para que sea un gas ideal, consideramos que las fuerzas intermoleculares son despreciables. Entonces, esta partícula viene y choca libremente con el recipiente, porque no siente ningún tipo de atracción por las moléculas vecinas. Eso es pensando en un gas ideal. Ahora me voy a la situación real. En un gas real sabemos que sí hay fuerzas intermoleculares atractivas. Entonces, cuando viene la molécula dispuesta a chocar con el recipiente, siente la atracción de sus moléculas vecinas y esta atracción de alguna manera frenan a la molécula, no en su totalidad, pero estas fuerzas intermoleculares atractivas van a hacer que este choque sea más suave, porque ahora esta molécula siente atracción por todas las moléculas vecinas y eso suaviza el choque en contra de la pared. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí. A ver, imagínense que yo voy en un gas, ideal, yo voy pensando en personas, voy corriendo y me choco en contra de una pared. Eso sería en el gas ideal. Ahora, en el gas real, cuando yo voy y quiero chocar, hay otras personas que me agarran. Entonces, claro, yo voy a chocar, pero el choque va a ser mucho más suave. ¿Se entiende? Sí, profe, sí se entiende. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a eso, ¿qué va a suceder? El efecto global es que yo voy a ver una presión menor en un gas real que la que yo esperaría si el gas fuera ideal. Entonces, a partir de ahí aparece esta corrección. No lo vamos a analizar demasiado, pero aparece un factor que corrige esta presión, ¿sí? Porque en un gas ideal yo espero una presión mayor y cuando veo el comportamiento real, esa presión es menor, ¿sí? Bien, ese sería uno de los puntos a tener en cuenta en por qué vemos un comportamiento real distinto al ideal, ¿sí? Entonces tiene que ver con esto de las fuerzas intermoleculares. Otra de las correcciones están referidas al volumen, ¿sí? ¿A qué se debe esto? En una ecuación de un gas ideal, ¿sí? Cuando hablamos del volumen, ese volumen es el volumen del recipiente, porque nosotros consideramos, ¿sí? En un gas ideal, nosotros consideramos que el volumen que ocupan las moléculas es despreciable. Entonces, cuando yo en un gas ideal hablo del volumen, pienso en el volumen del recipiente solo, ¿sí? Pero ahora me traslado a la situación real. Cada molécula de un gas real ocupa un volumen, ¿sí? Entonces, ahora el volumen va a cambiar, ¿sí? Porque yo ahora debería considerar el volumen del recipiente y el volumen también de las moléculas, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, acá va a aparecer la corrección en el volumen, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá aparece un factor de corrección que tiene en cuenta el volumen ocupado por las moléculas del gas. Que yo eso no lo tengo en cuenta en un gas ideal. Y el volumen es directamente el volumen del recipiente. ¿Estamos? Entonces,
como para tener en cuenta este tipo de correcciones. Cuando hablamos del comportamiento de un gas real, tenemos que ver qué sucede con la presión y qué sucede con el volumen. Fundamentalmente las cuestiones, que es lo que yo les dije al principio, ¿por qué vemos un comportamiento real distinto al ideal? Bueno, está dado por las fuerzas intermoleculares y por el volumen finito que tienen las moléculas, ¿sí? Bueno, y acá aparece esta ecuación con distintos factores de corrección y demás, ¿sí? Pero nosotros no vamos a hacer cálculos con esta ecuación. Esta sería la ecuación para los gases reales, ¿sí? Estos factores que aparecen, que son dos factores A y B, ¿sí? Son factores en donde el A se relaciona, bueno, lo que yo les decía al principio, el factor A se va a relacionar con las fuerzas intermoleculares y el factor B se relaciona con el volumen que tienen las partículas del gas. Bueno, acá simplemente para mostrarles un ejemplo, repito, no vamos a hacer cálculos, pero es para que tengan en cuenta esto. Si yo calculo, acá el ejemplo les dice, calcule la presión que ejercen 2 moles de amoníaco cuando están contenidos en un determinado volumen y a una determinada temperatura. Entonces vamos a calcular la presión del gas. Primero voy a considerar un comportamiento ideal, ¿sí? Entonces en un comportamiento ideal, que van a ser los cálculos que vamos a hacer nosotros, ¿sí? Considero un comportamiento ideal, entonces utilizo P por B igual a N por R por T. Entonces la presión va a estar dada por los 2 moles, por el R, por la temperatura que está en Kelvin, dividido el volumen. Y obtengo un valor de una presión, considerando un comportamiento ideal, de 105 atmósferas, 105,9, ¿sí? ¿Qué pasaría si yo tuviera todos los datos, ¿sí? Para calcular en la situación real, ¿sí? Y cuando hago todos los cálculos correspondientes, fíjense que la presión es mucho menor. La presión es de 60, ¿sí? Casi la mitad. ¿Estamos? Fíjense que hay una diferencia entre el comportamiento ideal y el comportamiento real, ¿sí? Ah, claro, nosotros siempre vamos a hacer cálculos considerando el comportamiento como un comportamiento ideal. Y recuerden que siempre a bajas presiones y a altas temperaturas, todos los gases reales tienden a un comportamiento ideal, ¿sí? ¿Me puedes mostrar el anterior, por favor? Ahí. ¿Alguna duda Sí, con gracias, este profe. cálculo? ¿Sí? ¿Alguna duda con este cálculo? Porque este cálculo ustedes sí lo van a hacer muchas veces, ¿sí? En distintos ejercicios, con distintas incógnitas, pero esto sí lo van a calcular muchas veces, usando P por B igual a N por R por T. En este ejemplo en particular calculamos la presión a partir de todos los otros datos. Necesitamos el número de moles, bueno, el R lo conocemos, el volumen y la temperatura. Y obviamente con las unidades correspondientes, de mol, de atmósfera, de litro y de Kelvin. Y a partir de ahí, siempre fíjense otra cosa, que se cancelen todas las unidades y esta presión va a quedar dada en atmósferas, ¿sí? Pero ven la diferencia que tenemos entre un comportamiento ideal y un comportamiento real. Repito, no vamos a hacer cálculo con la ecuación de los gases reales, siempre vamos a usar esta ecuación de los gases ideales. ¿Estamos? Sí, sí, Vicente, por eso yo les aclaré con respecto a la temperatura, hay que tener cuidado y que trabajen siempre en Kelvin. Cuando ustedes tienen un dato de grado centígrado, antes de hacer cualquier cálculo, pasen ese dato, digamos, a Kelvin. ¿Estamos? Bien. Bueno, esto simplemente es para... a ver, sí, nosotros vamos a hacer cálculos referidos siempre a gases ideales.
con respecto a los gases reales, vamos a ver, los gases reales vamos a ver estos cambios en el comportamiento. ¿Qué pasa con las fuerzas intermoleculares? ¿Qué pasa con el volumen? ¿Por qué un gas puede tener digamos, se desvía del comportamiento ideal? Pero no vamos a hacer cálculos referidos a los gases reales, ¿sí? Bueno, esto simplemente referido al punto crítico que tienen los gases, ¿sí? Referido a una temperatura crítica, y esta temperatura crítica es una temperatura, y, digamos, por encima de la cual el gas ya no se puede licuar, ¿sí? Y no importa, digamos, la presión que se aplique, existe una temperatura crítica, ¿sí? Y por encima de esta temperatura ya no vamos a poder licuar el gas, ¿sí? Sino que vamos a obtener más bien un fluido supercrítico. En el caso de la presión crítica, sí es la mínima presión que se debe aplicar para que se pueda licuar el gas, ¿sí? A la temperatura crítica. ¿Estamos? Bueno, hasta acá llegamos. Esperen que voy a... ¿Qué era licuar un gas? En realidad tiene que ver con que el gas pase al estado líquido, ¿sí? ¿Estamos? Bueno, si no hay dudas hasta acá, vamos a pasar a la próxima clase, ¿sí? Que ya es referida a la parte de líquidos. ¿Estamos? Esperen que la otra clase la tengo que buscar, chicos. Profe, una consulta. Sí. ¿Ya se está confirmado la fecha de parcial o va a ser después de las vacaciones? No, quiero ver hasta dónde llegamos, porque ahí vamos a ver, digamos, las distintas opciones que yo les comentaba en la clase pasada, porque o lo tomamos antes de las vacaciones, pero no creo terminar con la unidad número 5, hay que ver cómo avanzamos, ¿sí? Yo la verdad preferiría tomarles con la unidad número 5 incluida, porque si no después se les va a hacer muy larga la segunda parte. Entonces, probablemente, si no llegamos antes de las vacaciones de julio, a lo mejor terminamos de ver todos los temas y después de las vacaciones tomamos el parcial. Tenemos que ver cómo vamos avanzando con los temas, ¿sí? O sea, profe, que si es después de las vacaciones, o sea, el primer día que volvemos a las vacaciones tendremos el parcial. Y hay que verlo, hay que analizarlo cómo llegamos con los temas. Pero sí, probablemente ocurre eso. Nosotros tenemos, a lo mejor ustedes tienen digamos, después de las vacaciones tengan la clase de consulta que tienen el martes. A ver, ustedes son el uno de esas, sí, el martes. Ustedes tienen el martes con Lorena. Entonces, a lo mejor cuando volvemos de las vacaciones tengan la clase, digamos, del martes y el jueves, pero no sé, no les quiero decir nada porque después ustedes lo consideran como ya un hecho y todavía no lo hemos definido, ¿sí? Pero si fuera después de las vacaciones y fuera la primera semana, sí, van a tener la clase con Lorena y el jueves el parcial, pero no está definido eso, ¿sí? Tampoco está definido, a ver, tendríamos que ver porque a lo mejor llegamos, ¿sí? Porque en realidad yo sé que la parte de enlace es como la más larga, ¿sí? Pero después estas unidades en la parte del práctico son bastante más rápidas y más sencillas. Entonces, yo lo que sí, a mí sí me gustaría es tomar el parcial con la unidad 5 incluida, porque si no después se les va a complicar la segunda parte, porque les va a quedar mucho contenido y en realidad la parte de soluciones tiene que ver con todo esto que estamos viendo nosotros. Entonces, como que queda descolgada en la segunda parte, ¿sí? Entonces, yo realmente me inclinaría por tomar, digamos, correr el parcial de manera de poder tomar en el primer parcial con la unidad número 5 incluida. Esa sería mi intención, ¿sí? Si llegamos a hacer eso antes de julio, bárbaro. Bueno, y si no, lo terminaremos de dar y después de julio, pero sí es cierto que no me puedo ir mucho más allá. Entonces, si lo tomo después de las vacaciones, voy a tratar de que sea la primera semana, no mucho más allá, porque si no después nos quedamos sin tiempo para la segunda parte.
Sí, alguien me iba a preguntar algo justo. Sí, yo, más o menos, ¿cuándo nos vas a confirmar eso? Y cuando vayamos viendo cómo vamos avanzando con los temas, ¿sí? En principio la idea es tomarlo antes de julio. Bueno, si no llegamos lo tendremos que correr. Bueno. Esa sería la idea. Bien. ¿Creen que voy a buscar la otra clase? Ahí soy yo, chicos. Ah, acá está. Profe, ¿Sí? si se pasa una semana, quedaría para el 10, porque nosotros ese mismo jueves rendimos otro parcial, si es antes de las vacaciones. O sea, por eso preguntamos para que nos digan con tiempo, porque, bueno. Bueno, yo voy a analizar, a ver, déjame ver, yo voy a analizar cuántas clases nos quedan y qué temas nos quedan, ¿sí? Pero en realidad eso lo tengo que analizar con Lorena porque yo no puedo analizarlo solamente en función del teórico, sino tengo que ver cómo van avanzando con los prácticos, ¿sí? Claro, vamos medio atrasados en el práctico. Claro, a nosotros nos está quedando ver líquidos, que digamos es corto, sólidos y la parte de soluciones. Y desde el punto de vista del teórico, yo llego, ¿sí? Porque no son temas muy largos desde el punto de vista de la teoría. Lo más largo fue la parte de enlace, ¿sí? Líquidos, sólidos es bastante corto y la parte de soluciones también es súper corto el teórico. El tema es que ustedes tienen que tener tiempo para practicar, ¿sí? Claro, ¿y no habrá posibilidad de hacer 3 parciales? No, porque eso lo tomamos en la decisión, es por cátedra, no es que yo decido con el curso. Digamos, todos los alumnos que cursan química general de las especialidades tienen el mismo número de parciales. Digamos, eso no, porque la decisión está tomada y es para todos los cursos igual. Entonces no van a encontrar ningún curso que tenga 3 parciales. Claro, sí, porque es mucho contenido para 2 parciales, por eso. Bueno, lo que pasa es que, a ver, es como que siempre hay alguna situación, tiene su pro y su contra, porque nosotros habitualmente hemos tomado 3 parciales, pero el problema es que, se pierde más tiempo y eran un par de clases y el parcial, porque si hubiéramos dividido, digamos, en 3 parciales, yo les hubiera tomado, le diría a principio de mayo, y ya a esta altura le estaría tomando el segundo. Entonces es como que también son muy poquitas clases y enseguida viene un parcial. Pues tiene sus pros y sus contras, lo hemos analizado y un montón de veces que hemos tenido 3 parciales nos pedían que por qué no tomábamos menos parciales. Bueno, cada situación tiene sus pros y sus contras, digamos, es así. El parcial estaría, a ver, ¿cuántas clases nos estarían quedando? Hoy estamos a 27. Sí, yo desde el teórico seguramente puedo llegar para, digamos, porque el parcial estaba previsto para el 28 de junio. ¿Era así? Me parece que sí. Para el 1 de julio, ¿no? El 1 de julio. Sí, yo estoy pensando en las semanas, para la semana del 28 de julio. Así era, por eso me sonaba la fecha. Sí, y sería el 1 de julio. Esa sería una opción. Pero tenemos varias clases, pero posiblemente lleguemos para tomar el parcial ese 1 de julio. Profe, en el teórico sí, en el práctico no hay forma, me parece, de llegar. Nos quedan todavía 2 unidades por ver. Y una de a ver, lo que pasa es que, cuidado que la parte de gases y la parte de líquido es bastante corta, y la parte de sólidos también, son, digamos,
por eso les digo que nosotros por ahí conocemos los tiempos. En la parte de enlace siempre se demoran. Esperen que voy a prender la cámara porque yo la apagué para grabar y ahí está. En la parte de enlace siempre nos ocurre lo mismo, digamos, porque el tema es así, digamos, es como larga toda la parte referida a la parte práctica. Pero ahora en la parte de líquidos y en la parte de gases, líquidos y sólidos, lo pasan bastante rápido en el práctico porque es corto, ¿sí? Entonces, por eso es que no cuenten el número de unidades porque la unidad número 3 les lleva 5 clases y después en una clase ven la unidad número 4, ¿me explico? Entonces, tiene una estructura distinta cada unidad. Entonces, no siempre ya sabemos que nos pasa lo mismo, es así, ¿sí? Y después la parte de soluciones, ahí sí les puede, digamos, demorar un poquito más. ¿Sí? Entonces ya lo vamos a analizar con Lorena porque a mí me parece que podríamos llegar, digamos, antes de julio. Y si no, quedará para la primera semana después de julio. Después de las vacaciones, digamos. Lo que a mí sí me interesaría sería incluir la unidad número 5, porque si no va a quedar descolgada la unidad número 5 en la segunda parte. ¿Sí? Profe, pero en Profe, ¿y caso el de que 10 no de julio? lleguemos, ¿Cómo? en caso de que no lleguemos al 1 de julio, ¿no se puede pasar una semana más? Pero están las vacaciones. El 10. Para el 10 de julio. El 10 de julio. Sí, empiezan el el 12 empiezan las vacaciones. El 12 Claro, pero empiezan. esas semanas son semanas de parciales. Y bueno, ¿no podemos rendir el 10? No sé qué día, porque no sé, ese día puede que... El jueves, cae jueves. No, 10. A ver, Sábado. 8 de julio, jueves. Ah, no, el 8, jueves. perdón, el 8 sería. a ver, chicos, para que nos entendamos. Las semanas que son de parciales, yo tengo diagramados todos mis exámenes. Tengo examen el día lunes, el día martes, con distintas materias que yo doy. Entonces yo no estoy disponible el día jueves en ese horario en la semana de parciales. No sé si me explico, ¿sí? Entonces tendríamos que verlo, tendríamos que analizarlo, tendría que averiguar, no les puedo dar la respuesta. Porque la semana que es de parciales no hay cursado porque yo estoy tomando exámenes todos los días. Entonces, exámenes finales. Entonces no les puedo tomar el examen ya. En la semana de exámenes yo no tengo mi horario de clases. Yo no estoy disponible el jueves a esta hora para tomarles el examen, el parcial, en una semana que es de finales. No sé si se entiende. No sé si me explico. Claro, Sí, profe, sí, pensamos sí. que era parciales para nosotros, sí. pero no. No, yo tomo los parciales de todas las materias que doy, chicos. Ah, claro, Un claro. montón de cursos en un montón de materias, porque química general, está bien, el examen puede ser, me parece que los de química siempre son el día viernes, ¿sí? Pero yo el día jueves tomo otra materia, y el día lunes tomo otra materia, y el día miércoles tomo otra materia. Digamos, entonces, no, porque la semana de parciales no es semana de cursado. Ya tendré que analizar en qué día y en qué horario, si particularmente el jueves a la mañana, a lo mejor no tengo ningún examen, pero me lo pueden poner el examen, porque esa semana yo estoy disponible para tomar exámenes finales. Entonces no sé si se los puedo tomar en esa semana. Ya voy a preguntar, ya voy a averiguar a ver qué están haciendo los otros cursos, si se puede hacer, lo podemos ver, digamos, pero también no quiero cargarlos a ustedes con un parcial cuando es semana de finales y ustedes a lo mejor están rindiendo otros finales. ¿Por qué? Porque yo a lo mejor les digo, los tomo el jueves, pero a lo mejor hay algún alumno que ese jueves a la mañana está rindiendo un examen final de otra materia y yo no tengo por qué interferir con los exámenes finales. No puedo. ¿Me explico? No corresponde. Porque si alguno de todos los alumnos tiene algo para rendir esta semana, puede que lo rinda el jueves a la mañana, porque esa semana se supone que no es de cursado. ¿Me explico? Claro, profe, sí. ¿Se entiende? Entonces no lo considero una opción, porque se va a superponer con los horarios míos de otros exámenes y con los horarios de ustedes de otros exámenes. Porque puede haber chicos, y están en todo su derecho de que esa semana estén rindiendo exámenes y es semana de exámenes finales. ¿Me explico? A eso apunto. Tendría que ver, no sé, digamos, es como que nos tenemos que poner de acuerdo todos y es bastante difícil. Y con que uno no pueda, en realidad la que está en falta soy yo, porque un parcial no se toma en semana de finales. ¿Me explico? Entonces, vamos a ver cómo llegamos con las clases, ¿sí? Cómo llegamos con los temas, porque posiblemente
lleguemos bien. Ya lo vamos a analizar y lo voy a charlar fundamentalmente con Lorena para ver cómo va ella con la parte del práctico, pero a mí me parece porque nos quedan varias clases todavía. Entonces podemos avanzar, ¿sí? A lo mejor, a ver, les digo porque muchas veces en una o dos clases de práctico ven líquidos, sólidos, todo junto porque es bastante más corto, ¿sí? Entonces eso ya lo vamos a analizar. ¿Estamos? ¿Sí? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, no sé ustedes a qué hora tienen clase, me parece que a las 10:30 tienen clases. Sí. Sí, profe. Bueno, entonces no sé si voy a arrancar con la parte de líquidos porque no les quiero dejar el tema a la mitad. Lo que sí voy a hacer, chicos, seguramente es subirles la clase grabada y les voy a pedir lo mismo, que traten de verla, que traten, porque líquidos es muy sencillo, digamos, es muy corto, se analizan las propiedades de los líquidos. Sí tengo que decirles algo. Para la parte de los líquidos, por favor, repasen y tengan presente, que yo ya se los dije en su momento, las fuerzas intermoleculares. Porque a partir de las fuerzas intermoleculares, de ahí vamos a justificar todo lo que vayamos a analizar en la parte de líquidos. ¿Sí? Es una clase corta, ¿sí? Yo cuando la grabe se las voy a subir como para que ustedes la vean y la clase que viene la analizamos y continuamos. ¿Les parece? Profe, ¿iba a subir la segunda parte de esta clase, de la 11? Sí, la segunda parte la acabo de grabar, porque la grabé recién mientras se las daba a ustedes, ¿sí? Porque yo en realidad voy grabando con el primer curso que lo vamos viendo. Hay veces que tengo tiempo y lo grabo antes sin nadie, digamos, sin alumnos, y hay veces que lo voy grabando cuando se las voy dando. Ustedes habrán visto que por ahí las clases que yo les subo grabadas son digamos, la clase que yo le di a otro curso, ¿sí? En el caso de la segunda parte de la clase 11, no la tenía grabada, la grabé recién y ya se las voy a subir, ¿sí? Dale, perfecto. Gracias. ¿Estamos? Bueno, chicos, ya voy a hablar con Lorena, así definimos lo del parcial para que ya quede definida una fecha, ¿estamos? Y voy a averiguar la posibilidad, porque no sé si alguien, ¿qué tienen que rendir ustedes las semanas de finales? No, nosotros esa semana solo tenemos un recuperatorio, el jueves 8 de otra materia, y el jueves 1, en 1 de julio, rendimos sistema de representación. Ah, el problema es que el 1 de julio ustedes ya tienen otro parcial, ese es el tema. Claro, o sea, rendíamos química y después sistema de representación el mismo día. Bueno, además 2 días anteriores también tenemos otros. Y después de las vacaciones, déjenme ver una cosa, porque a ver, no les quiero yo poner parciales en la fecha de finales porque no les corresponde. Los chicos que tienen que rendir van a estar, digamos, atosigados con los finales más los parciales de lo que están cursando. ¿Me explicó? Y seguramente hay muchos de ustedes que tienen cosas, digamos, finales para rendir esa semana. Déjenme ver porque esta semana es de exámenes. Esta semana es de receso, déjenme ver cuándo volvemos. Esta semana es de receso, esta semana del 26 de julio es de exámenes, y nosotros volvemos el 2 de agosto. Esa semana me parece que volvemos. Sí, profe. Sí. Bueno, entonces la opción sería que sea el jueves 5 de agosto. Dale. Para mí es mejor si entra antes de las vacaciones, así nos vamos tranquilos. Sí, el tema es que si tienen que rendir el mismo día, no sé. Claro, eso. Claro, eso sería. Si yo voy, yo les digo que a mí también me queda más cómodo que sea antes de las vacaciones, digamos, si vamos por comodidad o por, digamos, también a mí me parecía que estaba bueno rendir antes de las vacaciones. Encima, profe, los 2 días antes son los de análisis matemático, que son bueno, porque yo les iba a potentes. decir que si no lo podríamos hacer el martes antes del 1 de julio, pero van a estar en la misma, digamos. Claro, el 1 de julio lo podríamos hacer el martes, de esa semana el martes, el 29 de junio, el martes 29 de junio, pero me decían que tenían otras cosas también. No, tenemos análisis. Sí, tenemos análisis ese día. Bueno, y bueno, entonces o queda para el 1 de, digamos, queda para el 1 de julio o pasa para el 5 de agosto.
Y profe, tomarlo un sábado no se puede. El profe de informática toma un sábado, por ejemplo, a la mañana. No. A ver, no se debe, ¿sí? No se debe, ¿sí? Porque, a ver, ¿qué pasa? Si hay alguien que, por ejemplo, que trabaje o que tiene otras obligaciones, soy yo la que me estoy metiendo en un horario que no corresponde. Cuando yo les tomo un examen, día y horario de clase, ¿sí? No, digamos, no admito que alguien me diga no puede rendir ese día, porque ese es nuestro día y horario de cursado. Entonces, eso es lo que corresponde. Por supuesto, si hay alguien que trabaja, bueno, está bien, pero en nuestro día y horario, yo sé que de alguna manera tengo, digamos, autoridad para pedirles a ustedes la presencia en esa instancia, ¿sí? Entonces, que ustedes me digan, yo no puedo tal jueves, no, es nuestro día y horario de clase. Ahora, cuando yo invado otro día u otro horario, ya no tengo autoridad para obligarlos a estar presentes. No sé si me explico. Entonces, todos aquellos que no puedan van a ser un dolor de cabeza porque soy yo la que está faltando, porque nuestro horario no es los sábados. Entonces, si alguien no puede el sábado, me va a echar la culpa a mí y va a tener toda la razón del mundo, porque la que se está metiendo en un horario inapropiado soy yo. Mientras que yo, en mi horario de clase, tengo la autoridad para pedirles a ustedes el presente. Que después pueda surgirles a ustedes alguna cuestión, yo lo tengo en cuenta. Si tienen que rendir otra materia, trato de moverlo, o sea, tampoco no es que no soy una bruja, digamos que lo, pero yo sé que en mi día y en mi horario de clase es eso lo que yo tengo que respetar. Porque si todos los profesores tomamos cualquier día, cualquier horario, es un caos, ¿sí? Son muchos ustedes, entonces si a mí se me ocurre cualquier día y todos los que no pueden en ese día se van a enojar y van a tener razón, porque nunca ustedes pensaron en que yo le iba a tomar un día sábado, si no estaba contemplado en el cronograma. Nuestro cronograma es martes y jueves en el horario que nos corresponde. Incluso en el horario que nos corresponde. Miren lo que les digo, a mí no me gusta tomar un examen en otro horario. O sea, yo sé que mi horario es de 8 a 10. Entonces, ahora yo ya sé que ustedes a las 10:30 tienen otro compromiso, no puedo invadir, ¿sí? Y porque ahí me estoy metiendo en el horario de otros profes, yo no sé si ustedes el sábado de la mañana cursan algo, no cursan algo, si tienen, digamos, es como que no corresponde. ¿Me explico? Bueno, ahí tenemos que analizarlo, ¿sí? Ahí tenemos que analizarlo, veo que alguien me dice el 5 de agosto, bueno, vamos a ver, me parece que sí, porque me parece muy, muy cruel para ustedes que rindan el mismo día dos materias, digamos, me parece mucho, ¿sí? Es una cuestión de ustedes, las opciones serían esas, no creo poder tomarlo las semanas de exámenes ni un día sábado porque no quiero salir fuera del horario que a nosotros nos corresponde, ¿sí? Y bueno, esas serían las opciones, ¿sí? Podemos movernos entre la última semana de clases o la primera semana de clases y nos podríamos mover entre el martes o el jueves, ¿sí? Yo generalmente prefiero jueves porque tenemos más, ustedes tienen más horas, más tiempo, ¿sí? El día martes, como repito, a mí no me gusta cambiar el horario ni cruzarme de horario, entonces el día martes tenemos menos tiempo. Igual, ¿qué tiene? ¿Cuánto? ¿1 hora y media tienen ustedes? Bueno, podría ser, pero preferiría un día jueves, ¿sí? Ya lo vamos a analizar, como les digo, o la última semana de clases o la primera semana de clases entre martes y jueves, que es nuestro horario. Eso sería toda la flexibilidad que yo les puedo ofrecer. De ahí en más, bueno, ahí vemos lo que les parezca, lo charlo con Lorena, a ver también ella cómo va con el práctico, porque necesito también saber que terminaron, no se los voy a tomar si no se cerró la parte del práctico, ¿sí? Lo voy a charlar con ella y vamos a ver más o menos, así ya lo definimos, ¿sí? Dale, profe. Sí, profe. Bien. Bueno, chicos, les dejo como tarea que estén atentos cuando yo les sube el videito. A ver, yo esta noche tengo clase, pero no sé si llego porque les tomo la evaluación, ¿sí? Recuerden que la semana que viene se toma la evaluación de la unidad 3, ¿sí? En el horario nuestro del teórico. ¿Estamos? ¿Sí? Sí. Bueno,
Bueno, gente, si no hay más dudas y no hay más preguntas, hasta acá llegamos. Dale, profe. Chao. Nos vemos. Bueno, nos vemos. Profe.